Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Uroboros Arts en Ciencia. El día de hoy tenemos un capítulo dedicado a una de las pintoras más interesantes y que fueron cruciales para el desarrollo de la historia de la mujer en la pintura, y ella es Artemisia Gentileschi. Ella nace en el año de 1593 en el seno de una familia de artistas en Roma. Es hija del pintor caravallista Horacio Gentileschi y de Prudencia Montoni. Fue la mayor de 5 hijos, la única mujer, y tras la muerte de su madre en el año de 1605, asume responsabilidades familiares mientras aprende pintura con su padre, quien se da cuenta que, a diferencia de sus hijos varones, Artemisia es un prodigio en el área de la pintura. Sin embargo, a pesar de que Horacio quiere cultivar el talento de su hija, es consciente de que su condición femenina la va a imposibilitar de recibir instrucción en la Academia de Arte. Es en este momento que Horacio decide pedir ayuda del pintor Agostino Tassi, un pintor que se destaca sobre todo en el área de paisajismo. Horacio le abre las puertas de su taller familiar para que pueda Artemisia continuar con la educación particular. Sin embargo, aquí viene una cuestión interesante. Tenemos que poner, digamos, un poquito del contexto en el cual crece Artemisia Gentileschi. Estamos hablando de que ella nace en el año de 1593 y esta época en la que ella vive es prácticamente el inicio o digamos el desarrollo de la época barroca. Como ya mencionamos, su padre, Horacio Gentileschi, es caravallista. La escuela de Caravaggio no es como que realmente Miguel Ángel de Caravaggio se haya dedicado a fundar una escuela, ¿verdad? Pero las técnicas que él desarrolla influencian bastante en la mayoría de los artistas de la época del barroco. Técnicas como el claroscuro, el dramatismo y precisamente algo que Caravaggio impulsaba mucho, que era pintar con modelos al vivo, escenas de la vida cotidiana, es algo que se ve reflejado mucho en el arte de la época, ¿no? Entonces, estamos considerando que estamos en el final de la época del Renacimiento y estamos entrando en el Barroco. Todavía para este momento no existe la posibilidad de que las mujeres puedan asistir a las academias de arte. Pero aquí le debemos de dar un aplauso al señor Horacio Gentileschi porque él decide que la educación de su hija es de suma importancia y esa es la razón por la cual le consigue un tutor, Agostino Tassi. Lo que Horacio no sabía es que esta decisión va a marcar para siempre la vida y obra de Artemisia. En el año de 1610, Artemisia, que tiene 17 años en este momento, es abusada sexualmente por Tassi, quien, aprovechando que su padre y sus hermanos se encontraban fuera de la ciudad, sobornó al chaperón de su alumna y lo convenció de que los dejara tener una sesión privada. O sea, este señor realmente se pasó. Estamos hablando en una época en la cual la palabra también de un hombre tiene mucho más peso que la palabra de una mujer y sin embargo, Artemisia no le importó. Dijo, a mí me vale un comino, yo quiero justicia. Entonces, Artemisia Gentileschi pasa a ser el primer caso de una denuncia contra abuso sexual en el año de 1611. El relato de Artemisia va a quedar registrado en el Tribunal de Roma en 6 de mayo de 1611. Lo encuentran en el proceso 7 sobre 104, 1612, folios 270 a 448. Y vamos a poner un poquito del relato que ella misma hace. Cuando llegamos a la puerta de mi aposento, él me empujó y la cerró con llave, y después de cerrar, me arrojó al borde del lecho dándome con una mano en el pecho y me puso una rodilla entre los muslos para que no pudiera juntarlos, y levantándome la falda, me puso una mano con un pañuelo en la garganta y en la boca para que no gritase. Después de que hubo su contento, se quitó de encima y yo, viéndome libre, fui al cajón de la mesa y me llegué a Agostino diciendo, te voy a matar con este cuchillo porque me has infamado. En 1612, Horacio llevó a cabo el juicio en contra de Tassi, porque, bueno, además de que es Artemisia quien resulta ser ofendida, el juicio tiene que construirse, además de todo esto, como si fuera una ofensa en contra de Horacio Gentileschi por la difamación del honor de su hija. Entonces, Horacio lleva a cabo el juicio en contra de Tassi, pero más allá del hecho de violación, el tribunal justamente se centra en el hecho de la
falsa promesa de matrimonio que Agostino Tazzi crea debido a que ya era un hombre casado. O sea, no solamente le faltaba eso, sino que además este tipo es un hombre casado. Además del robo profesional de ideas de Horacio. Este juicio fue uno de los primeros de su tipo y va a cambiar para siempre la vida de Artemisia, quien, además de tener una experiencia nada cómoda en el tribunal, también fue sometida a una extensa revisión pélvica y genital, que bueno, pues ya sabemos que somete a la víctima a una segunda tortura psicológica, y durante su declaración con un artefacto que torcía los dedos de la mano para procurar que dijera la verdad en contra de su atacante. O sea, no solamente no falta no creerle, sino que encima la torturan. Entonces cuenta que se le oye gritar durante la tortura: Agostino, he aquí el anillo que me prometiste. Ay, no sé qué pensar ahorita, pero bueno. Horacio gana el juicio y a Tassi se le exilia de Roma, acusado además de intento de asesinato y robo, aunque el exilio no le va a durar mucho, ya que Tassi contaba con amigos en altos mandos y regresó poco tiempo después. Sin embargo, la reputación de Artemisia queda completamente destruida. Fue difamada y acusada de seducir a los hombres, por lo cual, para protegerla de tan precaria situación, se realizó impromptu un matrimonio con el pintor florentino Piero Antonio Statici. Sé que no lo pronuncia bien. Que si bien este Piero Antonio no poseía las cualidades de Artemisia como pintor, sí poseía un nombre respetable que le va a ayudar a Artemisia a reivindicarse en la sociedad. Ya instalada en Florencia, el matrimonio tuvo 5 hijos, pero para 1620 solo sobreviven 2 niñas y al final solo una va a llegar a la edad adulta, que es Prudencia. En 1616, Artemisia se convierte en la primera mujer en ingresar a la Academia de Diseño de Florencia, consiguiendo además la protección de Cosimo II de Medici como mecenas. Y en este periodo es donde también comienza a asociarse con personajes ilustres de la época, como Galileo Galilei, con quien va a mantener una correspondencia a lo largo de los años, y con Miguel Ángel Buonarroti el joven, quien es nieto de Miguel Ángel Buonarroti, abuelo en este caso, ¿no? El pintor de la Capilla Sixtina. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las pinturas de Artemisia Gentileschi. Una de las pinturas más tempranas de Artemisia revela el tema que va a marcar su obra. La mayor parte de las pinturas que hace Artemisia tienen un tema centrado en las figuras femeninas de historias bíblicas y en este caso se centra sobre todo en su sufrimiento y en su fuerza interior. De hecho, es la obra Susana y los viejos, la cual fue pintada alrededor de 1610 y 1611, que es justo cuando se da este atentado en su contra, ha sido estudiada en la actualidad con técnicas espectroscópicas, particularmente con rayos X, y revela que debajo de la pintura que nosotros estamos viendo, el dibujo original de Artemisia se relaciona con la experiencia propia que tiene con Tassi. Podemos ver en este caso, en la descripción, a una mujer gritando mientras es acosada por los 2 viejos, y gritando de una manera desgarradora, con un cuchillo en las manos, que plasma básicamente la historia que les acabo de contar. En 1612, Artemisia plasma su venganza contra Tassi en el cuadro Judith decapitando a Olórgenes y pinta el rostro de Tassi como modelo para Olórgenes y su rostro en el de Judith. Hace una segunda versión de este cuadro en 1614 y entre 1615 y 1617 se va a retratar como la mártir Santa Catalina de Alejandría, la cual es uno de los autorretratos o de los primeros autorretratos de una mujer pintora. Esta obra en particular fue adquirida en julio de 2018 por la Galería Nacional de Londres y se somete a estudios de conservación. En 1624, la obra Judith y su sirvienta se va a convertir en una expresión de la habilidad barroca que Artemisia desarrolla, siguiendo sobre todo los principios de estas técnicas que les había comentado de Michelangelo Caravaggio. Y finalmente su obra Alegoría de la pintura, que es pintada entre 1638 y 1639, logra algo que ninguno de sus contemporáneos hombres había hecho hasta entonces: hacer un autorretrato que la identificara con la versión femenina de este arte. En 1620, Artemisia se va a separar de su esposo y va a emprender un viaje a través de Roma, Florencia e Inglaterra, en donde se va a reunir con su padre y sus hermanos, y Nápoles, donde finalmente fallece alrededor del año 1653. En estos lugares, Artemisia va a hacer uso de sus habilidades para pintar encargos y retratos para los nobles de la corte.
lo que la va a volver en la pintora más famosa de su época, logrando con el tiempo superar en fama a su padre. Lo malo es que la historia realmente no fue tan benévola, ya que pocos años después de su deceso su nombre cae en el olvido, hasta casi desaparecer como por completo, y como les comentaba al principio, atribuyen muchas de sus obras al talento de otros pintores de la época, como es el caso de Caravaggio, de su padre Horacio y de Giovanni Francesco Guerrieri. Bueno, pues este es un poquito de la historia de Artemisia Gentilisi. Yo sé que es una historia muy cruda, al menos nos relata sobre la vida y obra de esta pintora y de un espíritu inquebrantable. Bueno, les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado en el capítulo de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Muchas gracias.